Muy buenas tardes. Es un gusto, estimados integrantes y muy queridos amigos de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, el poder compartir con ustedes una más de las conferencias magistrales en torno de las ciudades del futuro. En esta ocasión, el tema es reformas a la ley de la industria eléctrica y nos acompañarán dos destacadísimos ponentes. La licenciada María de los Dolores Padierna Luna, diputada federal, presidenta del Congreso, y el maestro Francisco Javier Salazar Díez de Soyano. En este sentido, para dar la bienvenida al evento que nos reúne, doy la palabra a nuestro presidente Ricardo Rodríguez Romero. Muchas gracias, Ildefonso. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un verdadero gusto encontrarnos el día de hoy para celebrar una más de las sesiones de las ciudades del futuro. Hoy nos ocupa un tema sumamente importante. El mes de febrero fue escenario de diversos cuestionamientos sobre las energías renovables en México. Durante los últimos 2 años se ha buscado operar una política energética que redefina la rectoría del Estado sin tocar la Constitución. El momento crítico se dio recientemente con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó elementos de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. El pasado 3 de febrero, la controversia constitucional señalaba que dichas políticas invaden las facultades constitucionales de la Comisión Federal de Competencia Económica, viola el derecho de libre competencia y da una ventaja a la Comisión Federal de Electricidad en perjuicio de los productores privados de fuentes renovables. Al mismo tiempo, el presidente de la República presentó como iniciativa preferente una propuesta de reforma a la ley de la industria eléctrica que refrenda y amplía el documento normativo invalidado por la Suprema Corte. El 23 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa y a partir de ello se ha generado un muy amplio debate público. Dicha iniciativa fue aprobada recientemente también por el Senado de la República. Este martes 9 de marzo, es decir, el día de ayer, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la industria eléctrica. En contraparte, a partir del 2020, México está obligado a través del Acuerdo de París a reducir las emisiones del sector industrial, generando el 35% de energía limpia para el 2024 y el 43% de energía limpia a más tardar en el 2030. Además de haberse comprometido a reducir en un 22% la emisión de gases de efecto invernadero y en 51% las emisiones de carbono negro. Mientras el mundo experimenta una transición energética para reducir el uso de fuentes contaminantes, en México persigue la soberanía energética por medio de combustibles fósiles. Por ello, y con el interés de establecer la posición de ingenieros y arquitectos de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, hemos invitado a 2 destacadísimos profesionistas, al maestro Francisco Javier Salazar Díez de Solano, quien fungirá como comisionado presidente de la Comisión Reguladora, quien fungiera como presidente de la Comisión Reguladora de Energía del 2005 al 2015, y a la diputada federal María Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a quienes les agradecemos profundamente el haber aceptado esta invitación con tan poco tiempo. Únicamente una semana se dieron para poder estar con nosotros, cosa que los ingenieros y arquitectos agradecemos mucho. Demos paso pues a la sesión y muchas gracias a todos por estar presente. Gracias, Ildefonso. Al contrario, señor presidente, muchas gracias por tu amable bienvenida. Para presentar el tema que nos reúne, solicito haga uso de la palabra el ingeniero Jorge Javier Jiménez Alcaraz, vicepresidente de nuestra organización. Compañeras y compañeros de la IAM, en este contexto es importante recordar que la generación de energía eléctrica se inició en México a fines del siglo XIX
La primera planta se instaló en León, Guanajuato, en 1879 y era utilizada por la fábrica textil La Americana. En 1930, la energía eléctrica era proporcionada solo por 3 empresas privadas con una incipiente infraestructura, escasa cobertura, tarifas elevadas y constantes cortes de servicio. Ante ese reto, surge la Comisión Federal de Electricidad el 29 de diciembre de 1933, mediante decreto del Congreso de la Unión, que se consolida el 14 de agosto de 1937, iniciándose así una nueva etapa en este tema en el país. Desde entonces, distinguidos miembros de la ingeniería han dirigido a la CFE, como Carlos Ramírez Ulloa, Alejandro Paz Urquidi, Alberto Escofet Artigas, Guillermo Guerrero Villalobos, Rogelio Gascaneri y Alfredo Elías Ayub, entre otros. Todos ellos realizaron aportes a la CFE, cada quien en su momento histórico, para que actualmente tenga la capacidad de atender la demanda de energía del 98.5% de la población del país y del 100% del sector productivo, con 45 millones de clientes, incorporando cada año 1 millón de nuevos contratos. Respecto a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica publicadas el día de ayer, existen posturas divergentes, como lo ha comentado nuestro presidente. Algunas señalan que no se establece un retroceso que impida la participación de los particulares en el mercado eléctrico, y menos aún que la CFE monopolice la industria eléctrica. Al respecto, en su artículo 30, establece que el Estado, a través de la Secretaría de Energía, podrá celebrar contratos con particulares para que se lleven a cabo por cuenta de la nación el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y en el artículo 4, fracción 1, se indica que el suministro eléctrico es de interés público y la generación y comercialización de fluido son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Además, se acredita la producción de un volumen determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias. En contraparte, también existen posturas que señalan lo contrario, como las del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que asegura que se usarán primeramente las plantas de CFE, que, según señala, son viejas, ineficientes y de alto costo, y que además se dejará de lado a las otras energías más modernas y limpias. Los señalamientos en contra, entre otros de la Canacintra y del Consejo Coordinador Empresarial, aseguran que se puede traducir en un aumento de precios de la energía y consecuentemente de otros bienes y servicios, además de que puede implicar un mayor costo fiscal para subsidiar a la CFE. Ante este tema tan controversial, el posicionamiento del Comité Ejecutivo de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México consideramos se debe ajustar al estatuto que nos rige, el cual establece en su artículo 5 que la AYAM debe establecer la más adecuada comunicación y relación con los 3 poderes de la nación para brindarles el mayor apoyo en las labores relacionadas con la ingeniería y la arquitectura. Tengamos presente que los ingenieros y arquitectos de la AYAM siempre hemos planteado soluciones a los problemas nacionales y lo seguiremos haciendo en el marco de respeto y colaboración que señala nuestro estatuto. Hoy, la ley aprobada nos convoca a un análisis profundo para fortalecer nuestra perspectiva en lo individual y en el contexto social. Seguramente las presentaciones de la diputada Dolores Padierna y del maestro Francisco Javier Salazar nos aportarán elementos objetivos para una mejor comprensión de los alcances de esta trascendente reforma. Gracias a todos. Muchas gracias, señor vicepresidente. Para dar lectura a la semblanza del maestro Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, nuestro primer ponente, solicito atentamente al ingeniero Julio Luna, expresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, haga uso de la palabra. Con mucho gusto. El maestro Francisco Javier Salazar Díaz de Sollano es ingeniero químico egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene maestría en economía, especializada en finanzas públicas y diplomado en economía de mercados globales
en la London School of Economics and Political Science. También cuenta con un diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad Champagnat. Actualmente es presidente del capítulo México del Consejo Mundial de Energía, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía de 2005 a 2015. Fue vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía de 2006 a 2011 y presidente de la misma de 2011 a 2015. De 1997 a 2000 fue diputado por el Sexto Distrito Electoral de San Luis Potosí a la 57 legislatura, en la que fungió como secretario de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Dejo la palabra al maestro Francisco Javier Salazar. Buenas tardes, muchas gracias. Se escucha perfectamente, me imagino, ¿no? Se escucha muy bien, muchas gracias. Perfecto. Voy a compartir pantalla para presentar una serie de láminas que tratan de describir en qué consiste la reforma y después que hace un análisis de los costos que implica la misma a partir de una modelación en sistemas computacionales que se hizo para ver qué ocurriría bajo los nuevos supuestos que se plantean en la nueva ley o en las reformas que se hicieron a la ley de la industria eléctrica. Entonces, ustedes me dicen si se alcanza a ver. ¿Aún no? No, voy. Déjame tomar una pluma que no sé dónde dejé la pluma. ¿Se ve ahora sí? Una pluma, por favor. Sí se ve. Perfecto. Bueno, como les decía, lo que trataré de hacer el día de hoy es partir mi presentación en dos partes. Una primera que trata de ilustrar gráficamente qué es lo que sucede por las reformas, cómo cambia el despacho eléctrico, y después ya la que contempla una estimación que se hace de los costos. En primer lugar, creo que es importante tratar de entender cómo funciona el despacho eléctrico. El despacho eléctrico económico con base en costos variables o en ofertas de precio es básicamente la práctica universal. En todas partes del mundo es lo que se utiliza, y la diferencia básicamente entre los tipos de despacho es que en unos el despacho se hace con base en costos variables regulados, y en otros lugares, en mercados mucho más liberalizados, menos regulados, se hace con base en ofertas libres de precio. La razón por la que se utilizan costos regulados y costos variables regulados es fundamentalmente para tratar de evitar especulación en las ofertas de precio, porque como las ofertas se hacen con base en fórmulas que se aprueban por el operador del sistema, en este caso del SENACE, la manifestación del precio es bastante transparente y es conocida por todos los jugadores. Entonces, básicamente, esta es una de las razones por las que se utiliza. Ahora, básicamente lo que se hace en cualquier despacho es ordenar de manera ascendente los costos variables de las distintas tecnologías o de los distintos generadores que participan en el mercado. Entonces, para hacerlo de una manera, digamos que genérica, podríamos decir que en el caso de México, lo que se podría poner en primer lugar por costos variables son las energías solares y eólica, básicamente, que son energías cuyos costos variables son básicamente cero. Y aquí hay una acotación importante que hacer. Este despacho, esta formulación tiene un sólido fundamento económico. Las curvas de oferta en los mercados competidos son básicamente curvas que se forman con los costos marginales. Ahora, en el caso específico de la industria eléctrica,
los costos variables tienden a los costos marginales. Por decir una cosa, en el caso de una tecnología solar, el costo marginal de producir la última unidad es igual al costo variable porque es fundamentalmente cero. En todo caso, es un costo que tiene que ver con la manutención, con la operación básica de limpiada de los paneles una vez cada determinado tiempo, que pues es un costo relativamente bajo o muy bajo. En el caso, por ejemplo, de las turbinas eólicas, pues evidentemente también el costo operativo es muy bajo, es un costo pues casi que tiende a cero, y cada kilowatt hora o cada megawatt hora que se producen casi tiende a ser cero. Entonces, básicamente por eso son las primeras tecnologías que se forman en el despacho, que insisto, esto es así en todas partes del mundo. Después podríamos decir que están, por ejemplo, las tecnologías, las hidroeléctricas o la nuclear. La hidroeléctrica no tiene un costo de cero porque fundamentalmente lo que se hace es que se le da un costo de oportunidad al agua, un costo que tiene que ver con los distintos usos y que tiene que ver también con los distintos momentos en los que se suministra el agua para producir electricidad. El agua, digamos que en épocas o en momentos a lo largo del día, cuando la demanda es más alta, tiene un valor más alto. Entonces, por lo tanto, en ese momento el costo de oportunidad es más alto. También el costo de oportunidad es más alto cuando hay una competencia del recurso hídrico por otros usos. Entonces, este análisis que se hace sobre el costo de oportunidad para las hidroeléctricas es un análisis que se hace por parte del operador independiente del sistema. En este caso, SENACE. SENACE hace ese ejercicio para valorar el costo del agua. De todas maneras, comparado con otras tecnologías, es un costo variable relativamente bajo. Y en el caso de la energía nuclear, también su costo variable es relativamente bajo. El combustible nuclear es relativamente bajo y por lo tanto podríamos decir que en esos escalones están las nucleares. También está, por ejemplo, la geotermia. La geotermia tiene también costos bajos relativamente, de costos variables, que es el vapor que se extrae del subsuelo. Entonces también tiene, digamos que, costos bajos. Después empiezan a venir ya las tecnologías en las que hay un uso de combustibles fósiles. En el caso de México, digamos que por los costos que se presentan por parte de Comisión Federal de Electricidad a la Comisión Reguladora de Energía, sabemos que las centrales más eficientes son las centrales de ciclo combinado y nuevas, básicamente las que surgieron en los últimos años, normalmente a raíz de la reforma energética, y que tienen un permiso y que operan ya directamente bajo el mercado. Son centrales que tienen eficiencias en los 60%, son centrales muy, muy modernas y que básicamente tienen como costo marginal, costo variable, básicamente el costo del combustible, que es en este caso el gas natural. Después vendrían, en términos otra vez refiriéndonos a los costos regulados, a los costos que oficialmente se presentan ante la CRE, digamos que los productores independientes de energía, que tienen también este mismo tipo de tecnología, pero ya son plantas un poco más viejas que las nuevas, y por lo tanto, digamos que tienen costos variables un poco más elevados. Después vendrían, y todo esto, vuelvo a insistir, viene de la matriz de costos regulados que mes a mes le tiene que someter a su consideración Comisión Federal de Electricidad, a la CRE, las plantas de ciclo combinado de gas natural de CFE, que digamos que son todavía plantas un poco más viejas, ¿no? Ahora, esta es una simplificación nuevamente, vuelvo a decir, esto es un esquema ilustrativo. Y después ya en último lugar vendrían lo que son las centrales térmicas convencionales, que son centrales térmicas que operan en ciclo abierto, no son ciclos combinados, y por lo tanto sus eficiencias son mucho más bajas, son eficiencias alrededor de los 30%. ¿Qué es lo que pasa en el mercado? ¿Cómo se determina el precio en el mercado? Y vuelvo a insistir, esta es la forma en la que operan todos los mercados del mundo. Pues básicamente lo que se hace es que se cruza lo que es la demanda, la curva de la demanda, que es básicamente inelástica, por lo tanto se representa como una línea vertical, con la curva de la oferta formada por las distintas centrales que generan. Y entonces, donde cruza la demanda con la oferta, básicamente se tiene el precio marginal del mercado, que es el precio que fija la retribución a todos los agentes en el mercado, al menos como en el mercado eléctrico mayorista.
Ahora es importante señalar que la demanda que se usa para la fijación de este precio es la demanda total, es la demanda que incluye tanto el suministro básico, que digamos que en términos generales es alrededor del 85-86% más o menos ha estado variando de toda la demanda, y el resto de la demanda. El resto de la demanda es tanto la demanda del autoabastecimiento de las figuras anteriores a la reforma energética de 2013-2014 y también lo que se conoce como el suministro calificado. Entonces, digamos que lo que se hace es se agregan esas demandas y tenemos, por lo tanto, lo que sería la curva de la demanda total. Entonces, eso básicamente es lo que nos determina el precio. Aquí está, ustedes pueden ver que cuando se cruza la curva de la oferta y la curva de la demanda, tenemos un precio marginal para el local, porque además esto lo estoy generalizando como si fuera un único mercado, pero en realidad son mercados regionales por las limitantes que establece la transmisión. La transmisión representa en ocasiones cuellos de botella que impide que haya un solo mercado y por lo tanto esto es a nivel, digamos que a nivel local. Pero en una simplificación se puede pensar que, digamos, esto representa la generalidad del mercado. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es un precio marginal que se forma en el mercado y resultado de eso hay centrales que son despachadas y centrales que no son despachadas. Aquí en mi ejemplo gráfico en el que he puesto, básicamente las centrales color azul fuerte y verde fuerte son las centrales, en este caso, por ejemplo, privadas y de CFE que se despachan, mientras que la parte clara son las centrales que no se despachan, o por ejemplo en este caso hay centrales que se pueden despachar parcialmente, que no entregan su capacidad total, no están generando totalmente en el mercado. Entonces aquí en este ejemplo, bueno, pues hay generadores no despachados de CFE y de los privados, y también generadores despachados de CFE y de los privados. Ahora vamos a poner un ejemplo de lo que ocurre, digamos que en tres escenarios. Un escenario de demanda alta. Obviamente en demanda alta lo que vamos a ver es, vuelvo otra vez a poner la demanda agregada, tanto del suministro básico como de los otros. Tenemos un precio marginal mucho mayor, un precio marginal en el mercado, y aquí el número de centrales despachadas es un número mayor, es un número más grande. Y en este ejemplo, básicamente lo que podría pasar, digamos, en esta representación es que las centrales de ciclo abierto de CFE no son despachadas. Algunas sí, pero la mayoría no son despachadas. Ahora vamos a poner un ejemplo contrario, lo que ocurriría en el caso de demanda baja. En el caso de demanda baja, lo que tenemos obviamente es una demanda agregada, todos los agentes o todos los usuarios del sistema, todos los consumidores tienen menor demanda, por ejemplo, en la noche, y entonces en la noche obviamente tanto la demanda del suministro básico como de los otros consumidores se reduce, y por lo tanto también el precio marginal se reduce. Aquí, ¿qué sucede? Pues hay un número mayor de generadores que no son despachados, en este ejemplo, tanto privados como de CFE. Entonces, el precio, obviamente, frente a menor demanda es menor que en el caso de una demanda un poco más alta. Y vamos a poner ahora en qué consiste el cambio. A ver, ¿en qué consiste lo que se hizo en la reforma? Con las nuevas definiciones que se incorporaron en el artículo 3º y la figura de los contratos de despacho físico obligado, básicamente lo que se hace es un cambio en el despacho que además en la exposición de motivos se dice fundamentalmente cómo tendría que ser ese despacho. Y entonces la lógica que aplica con el nuevo despacho básicamente lo que dice es que ahora las centrales que tendrán prioridad serán las centrales de CFE independientemente de sus costos. Entonces, digamos que tenemos esto es lo que ocurre en el mercado. Digamos que anteriormente teníamos una curva ordenada por costos variables, costos marginales, y ahora tenemos una alteración de esta curva en la que no son los costos variables los que determinan quiénes se despachan, sino se despacha un orden que en principio, aunque no viene explícito en el cuerpo de la ley, sí viene en la exposición de motivos, y en la exposición de motivos básicamente se dice que el orden que se seguiría es dando
prioridad a las centrales de Comisión Federal de Electricidad y después a los privados, con algunas incluso precisiones que, insisto, están solamente en la exposición de motivos, pero en la iniciativa como tal, ya en la reforma como tal, solamente se habla de estos contratos físicos y la clave estará en cómo se traduce eso en las bases del mercado, cómo se traduce en los manuales y qué se dice ahí exactamente sobre esa prelación. Pero en principio lo que queda claro es que las centrales que irían o que tomarían prelación serían las centrales de Comisión Federal de Electricidad. Ahora, aquí hay dos extremos y es importante acotar porque cómo va a ser esta instrumentación todavía queda pendiente y vuelvo a decir, esto dependerá de lo que se haga en las bases del mercado, en los manuales básicamente. Pero digamos que hay dos extremos. Un extremo que podría ser el más ilógico, un escenario extremo en donde básicamente lo que se hiciera es seguir al pie de la letra lo que dice la exposición de motivos y entonces privilegiar siempre a las centrales de Comisión Federal de Electricidad. Si eso fuera el caso, los costos son bastante elevados y vamos a ver ahora cuando se hicieron las simulaciones de despacho cómo se elevan los costos. Pero además en la práctica quizá incluso esto sea difícil de realizar porque, por ejemplo, implicaría un consumo de más de 300,000 barriles de combustóleo. Esta producción ni siquiera se tiene en el país. Obviamente, bueno, el presidente ha dicho que él tiene la intención de que el país sea autosuficiente. Probablemente en un escenario así podrían haber esos 300,000 barriles de combustible. Al día de hoy básicamente estamos alrededor de los 200,000. Si se aplicara al pie de la letra, esto incluso nos llevaría a una cosa un poco ilógica que tendríamos que importar combustible, lo cual parece que no tendría ningún sentido. La otra cosa que tampoco parece tener mucho sentido en este esquema es que Comisión Federal de Electricidad estaría pagando doble por alguna electricidad. ¿Por qué? Porque al día de hoy tiene contratos ya preexistentes, por ejemplo, con los ganadores de las subastas. Y en esos contratos, básicamente, cuando el generador no puede despachar por razones ajenas a él, entonces Comisión Federal de Electricidad le tiene que pagar de todas maneras, porque no fue culpa del generador. Entonces estaría pagando por esa electricidad que no está generando el generador limpio, el de la subasta, y aparte estaría pagando por la electricidad que la sustituye. Entonces, parecería que estas cosas que aunque serían el resultado de una traducción literal de lo que viene en la exposición de motivos, parece que no tendría mucho sentido. Entonces tendría que de alguna manera matizarse esto porque si no los costos serían sumamente elevados. Entonces pensemos que probablemente no es un escenario tan ilógico y que simple y sencillamente lo que se hace es sí adelantar algunas centrales de CFE que son más caras, sí va a haber un sobrecosto y ahora lo vamos a ver en cuánto consiste, pero no se lleva al extremo. Entonces vamos a poner un ejemplo de lo que va a ocurrir, porque ocurren cosas bastante interesantes y que estoy seguro que quienes diseñaron esto no tenían en mente que podrían pasar, porque incluso lo que vamos a ver es que aquí el gran perdedor va a ser Comisión Federal de Electricidad y quienes pueden ganar son los jugadores que quedan fuera de esta lógica del despacho. Y déjenme explico por qué. Y voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo que voy a poner es considerando una demanda media, ¿no? En una demanda media, esta es básicamente el mismo ejemplo que había dado antes de una demanda media. Obviamente, otra vez, tenemos ahí nuestra demanda en la que parte es el suministro básico, parte son las demandas de los otros consumidores. Y entonces, bueno, pues esto es lo que ocurría antes. Cuando se hace el cambio en las reglas del despacho, fíjense lo que pasa. Entonces, lo que sucede es que ahora otra vez se lleva a primer lugar a las centrales, por ejemplo, las térmicas convencionales, a las de ciclo abierto de Comisión Federal de Electricidad, que tienen costos más elevados. Entonces, el despacho, en términos económicos, se vería así. No es un despacho ordenado, es un despacho que se conoce en el argot de la industria eléctrica con generadores con despacho obligado. O sea, se les está metiendo de manera forzada, generación forzada también se le conoce, independientemente de sus costos. No responde esto a una lógica económica, sino a una lógica distinta, que en este caso, bueno, pues es una reforma que se hizo a la ley con esos criterios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí ocurre una cosa bien interesante, porque el precio en el mercado, en vez de subir, baja.
Y esto es bien interesante porque estoy seguro que no lo tenían en mente quienes diseñaron. Yo he platicado con algunos amigos de Comisión Federal de Electricidad y digo, y los que conocen el sistema, digo, saben que quien hizo esto no tiene mucho conocimiento quien le hizo la propuesta al presidente no tiene conocimiento de cómo operan los mercados y de los sobrecostos y de lo que va a ocurrir en el mercado. Pero bueno, fíjense ustedes aquí, la demanda va a bajar. Y hay ahora generadores eficientes que antes tienen costos más bajos y que están siendo desplazados. Vean ustedes qué es lo que pasa. En esta parte es básicamente lo mismo, pero lo que estoy aquí reflejando es lo que ocurre con los precios en el mercado. El PML, que anteriormente era este alto, el que está con la línea apuntada, disminuye. Y disminuye porque el generador marginal es un generador más eficiente que muchos que están antes que él. Y entonces el precio va a bajar, pero no baja el precio para todos los jugadores. Baja solamente para los que no están en el suministro básico. Y por el contrario, lo que ocurre es que hay un sobrecosto por la generación obligada que paga el suministro básico. Y para los que no están familiarizados con estos dos términos, déjenme lo explico rápidamente. El suministro básico es el suministro para los usuarios regulados, para los usuarios, digamos que no son sofisticados. Todos nosotros somos usuarios del servicio básico, pero también hay pequeñas y medianas industrias, los comercios, y también algunas industrias grandes que estaban antes de la reforma. Todas las industrias grandes con una carga mayor de 1 megawatt, con una demanda mayor de 1 megawatt, que vienen después de la reforma son usuarios calificados automáticamente, pero todos los que estaban antes de la reforma, aunque tuvieran una demanda mucho más grande, son usuarios de suministro básico a menos de que quieran migrar. Y esto es lo que va a pasar. Y ahora voy a explicar por qué vamos a tener una migración hacia el servicio calificado. Pues básicamente la vamos a tener porque, ¿qué va a pasar? El sobrecosto por la generación obligado, y esto es muy sencillo de entender. ¿Cuál es el sobrecosto? Básicamente, para producir el mismo megawatt hora, antes usábamos, por decir una cosa, una central eólica que su costo variable es casi de cero. Ahora estamos usando una central de ciclo abierto que tiene una eficiencia del 30%, básicamente, y que consume mucho combustible. El combustible obviamente es mucho más caro que el viento y por lo tanto, entonces ese sobrecosto lo tiene que pagar. ¿Y quién lo paga? Lo paga CFE Suministro Básico. ¿Por qué lo paga? Porque esa energía se la van a vender sus propias, las otras subsidiarias de CFE, que son generadores, y que le van a mandar la factura de acuerdo a sus contratos. Y en los contratos se recupera este costo variable. Tienen que recuperar el costo variable del combustible que utilizan para producir el megawatt hora. Entonces, obviamente un megawatt hora producido con un generador de ciclo abierto comparado contra uno de ciclo combinado, que es mucho más eficiente, o contra uno solar o eólico, es mucho más caro. Y como quien compra eso va a ser Comisión Federal de Electricidad Suministro Básico, pues CFE Suministro Básico va a tener un sobrecosto. Es natural. ¿Es natural por qué? Porque está comprando energía más cara, porque está consumiendo para producir el mismo kilowatt hora, el mismo megawatt hora, una tecnología más ineficiente. Y fíjense lo que pasa por el otro lado, que yo insisto, esto seguro no lo previeron. No puede ser que haya sido así, porque tiene un efecto que incluso es distorsionador desde el punto de vista social. La demanda de los otros, que no es la del suministro básico, va a seguirse despachando con la lógica del despacho económico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener un precio en el mercado mucho más bajo que el que existía antes. Y entonces van a tener un ahorro. Y entonces, ¿cuál va a ser el incentivo? El incentivo va a ser todos aquellos que estaban en el suministro básico van a querer migrar naturalmente al suministro calificado porque ahí los precios van a ser mucho más bajos. Y esto tiene además un efecto que es además de un ciclo vicioso, de un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el sobrecosto cada vez va a estar pagado por menos usuarios, o digamos que el sobrecosto se paga por la energía consumida, por los terawatt hora al año. Entonces, como cada vez va a haber menos terawatts hora en el suministro básico, porque se van a salir, entonces ese mismo costo va a ser pagado por más usuarios. Entonces, esto va a producir un círculo vicioso en el que en el costo, con el paso del tiempo, incluso se puede ir aumentando por la migración de los usuarios. Aquí en la gráfica lo que pueden ver es una parte en gris, que es el ahorro en el servicio calificado.
Vean ustedes lo que pasa, por ejemplo, en un escenario todavía más radical, en un escenario de demanda baja. En un escenario de demanda baja, ya de entrada el precio, este es lo que pasaba antes, el precio era más bajo. ¿Qué pasa con la reforma? Otra vez, se hace este cambio, y vuelvo a insistir, no me estoy yendo al ejemplo extremo. Esto es un sencillo ejemplo en el que hay cierta racionalidad, en el que sí se ponen, por ejemplo, los contratos de la subasta, sí se ponen los contratos con los productores independientes de energía para tratar de disminuir los sobrecostos, pero de todas maneras se ponen por delante las centrales de ciclo abierto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Fíjense, otra vez, aquí el precio se cayó, además, ahora radicalmente. Estaba bajo ya de por sí, pero ahora va a ser mucho más bajo, porque quienes van a estar marginando, ya no para satisfacer el suministro básico, sino para el suministro calificado, van a ser las plantas, por ejemplo, las renovables. Entonces, vamos a ver en la última gráfica que tengo una proyección de precios que hicimos, y en esa proyección de precios vamos a ver que incluso en el corto plazo va a haber precios en el mercado bajísimos que van a aprovechar los que están fuera del suministro básico. El suministro básico va a estar pagando por energía cara, y el suministro calificado va a tener precios mucho más bajos. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense lo que pasa, pues aquí tenemos un ahorro muchísimo mayor en el servicio calificado y un sobrecosto mucho mayor en el suministro básico. Entonces, quien va a pagar la energía cara va a ser el suministro básico, y el suministro calificado va a tener acceso a eso. Digamos que eso a muchos consumidores grandes les puede ser atractivo, pero eso no es sustentable en el largo plazo. Eso, además de que difícilmente alguien va a querer invertir cuando las reglas están cambiando normalmente, entonces los beneficiados van a ser los que ya están en este momento, pero vamos a tener también adelante problemas, porque además hay dificultades. No ha sido posible que CFE pueda ejecutar todas las obras que tenía pensado en generación, entonces vamos a tener un problema eventualmente en el futuro. Afortunadamente en este momento todavía tenemos un cierto margen de capacidad, pero podemos tener problemas en el futuro. Bueno, ahora, ¿qué hicimos? Todo esto es para explicarles cómo opera el cambio de despacho. Ahora, hay distintos sistemas que permiten simular o emular, la palabra correcta es emular, pero bueno, que permiten emular lo que ocurriría en el despacho. Nosotros utilizamos uno de estos sistemas que se utilizan en América Latina, que se llama el SDPP. TDPP es Stochastic Dual Dynamic Programming. Es un sistema que permite reproducir las condiciones de despacho de un sistema. Lo utilizan muchísimos de los operadores de los sistemas. Y entonces lo que hicimos fue correr dos escenarios. Un escenario bajo, digamos que el menos irracional de todos, y un escenario alto que no es el extremo, pero es un escenario en el que de todas maneras sí se busca consumir más combustóleo, porque lo que hay que decir es que en parte esta reforma obedece a un excedente de combustóleo que hay en las refinerías de Pemex, y que bajo la lógica anterior no podía consumirse en el sector eléctrico. Con esta lógica se va a poder consumir. Entonces esto en realidad hay que entender que es parte de la lógica que subyace en este cambio. En realidad es para poder quemar ese combustóleo con todas las implicaciones económicas y sobre todo desde el punto de vista ambiental. El combustóleo es uno de los combustibles fósiles más sucios, solamente es más sucio el carbón, tiene efectos nocivos en la salud por las partículas, por ejemplo, las PM2.5, que son realmente nocivas para la salud. Hay un estudio que acaba de salir el año pasado, hace algunos meses, no recuerdo si ya fue en este año o en el año anterior, un estudio en donde al año mueren alrededor de 7 millones de personas en el mundo por la quema de combustibles fósiles. Digamos que incluso es un número mucho mayor que los muertos que son numerosos que produce la pandemia. Entonces es un problema de salud bastante grave, y lo vivimos los que estamos aquí en la Ciudad de México con Tula, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué pasa? Entonces hicimos corrimos este modelo, y entonces al correr este modelo obtuvimos una serie de datos muy interesantes. Primero, esto es lo que pasa con el parque de generación que sirve para abastecer el suministro básico. Como ustedes pueden ver, la línea azul que se convierte en verde, que está por arriba, es la eficiencia térmica promedio, y cuando está con verde es si no hubiera habido esta reforma. Con la reforma se nos cae la eficiencia, y esto es natural
porque las plantas que ahora van a estar generando son las de ciclo abierto, son las plantas que tienen eficiencias del 30%, entonces ustedes se fijan, el promedio se jala hacia ese tipo de plantas y por lo tanto nos cae. Ahora, este es en el escenario alto, vuelvo a insistir, no es el escenario extremo, es un escenario alto en el que sí se permite que generen, se meten a las renovables, pero sí se le da mucho juego al combustóleo, no a todo, y sí se usan renovables porque, insisto, de otra manera implicaría un absurdo de estar pagando doblemente por la misma energía, pero sí se usa mucho más combustóleo. En el otro escenario, que es el escenario bajo, supusimos que, digo, alguien tiene que introducir algo de racionalidad en esto y que entonces se limita al menos el combustóleo, que no tiene ningún sentido importar combustóleo. Entonces, lo que hicimos en el modelo fue limitar, digamos, que a un promedio de 200,000 barriles diarios de combustóleo que se pudieran consumir en el sector eléctrico por Comisión Federal de Electricidad. Esto parece pues más apegado a la realidad, ¿no? Entonces hicimos eso y ustedes ven que de todas maneras sí se cae la eficiencia, aunque no cae tanto. Ahora, ¿cómo se ve el consumo de combustibles en el parque térmico? En el parque térmico lo que tenemos aquí tenemos el 2020 y el 2021, que son los datos básicamente del año pasado y los que se proyectan para este año en nuestras corridas. Lo que hicimos es suponer que la implementación de este nuevo modelo sería prácticamente hasta el 2022, no antes, por todos los manuales que hay que hacer y seguramente va a haber controversias jurídicas, etcétera, etcétera. Entonces esto lo pasamos hasta el 2022. Entonces en el 2022 vemos el cambio y hay una disminución muy importante de gas natural sustituido por combustóleo. Ustedes pueden ver el color azul fuerte es el gas natural, el color azul claro es el combustóleo. Entonces, de tener un consumo menor de combustóleo, tenemos un mayor consumo de combustóleo. El resto de las energías, insisto, básicamente están iguales, pero en el caso, por ejemplo, también se utiliza un poco más de diésel por las plantas por ser propiedad de CFE. Ahora, en el escenario bajo, de todas maneras, hay este cambio, aunque ya no es tan fuerte. De todas maneras, es un cambio importante. Vamos a ver ahora qué pasa con el tipo en el mix de generación. Este es el mix de generación. Otra vez, tenemos los 2 primeros años que representan lo que ha ocurrido y lo que con las tendencias actuales seguramente ocurrirá este año. Y vemos después el cambio al comenzar el siguiente año, ¿no? En esta modelación que hicimos. Entonces, obviamente, lo que vemos es que hay un incremento considerable en el uso de las plantas térmicas convencionales, una disminución en los ciclos combinados, sobre todo los de los PIEs y los privados, los de las LIEs, se disminuye su uso y por lo tanto hay un menor uso de este tipo de tecnología que es más eficiente. Otra vez, es el mismo... digamos que el resultado es el mismo puesto de otra manera en relación con la eficiencia. Y el siguiente es en el escenario menos irracional. De todas maneras, hay un aumento bien considerable del uso de las centrales térmicas convencionales y después está, de todas maneras, un uso mayor de las carboeléctricas y en el caso de ciclo combinado hay una disminución, aunque no es tan importante como en el otro escenario. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, todo esto lo modelamos y con base en los contratos, porque hay que decir dos cosas que son importantes. Una cosa es cómo se determina el precio en el mercado. El precio en el mercado, que es básicamente lo que mostré en un principio, la lógica que se sigue así. Y otra cosa es cómo se pagan los contratos individuales. Por eso en los mercados, en todos los mercados modernos, hay, digamos que contratos físicos y después hay contratos financieros. Los contratos financieros son contratos que se superponen al mecanismo de precios en el mercado y que permiten tener beneficios tanto para los consumidores como para los generadores. En este caso, lo que tendríamos es que, lo que dice la ley es que CFE va a tener puros contratos físicos. Los contratos físicos, contrariamente a lo que se piensa, son contrarios que son perjudiciales para el generador. Son perjudiciales porque no le permiten aprovechar energía más barata que hay en el mercado. Pero bueno, el punto es que estos contratos, a final del día, los contratos físicos o los contratos financieros pueden más o menos o no estar vinculado con el precio del mercado. Hay dobles operaciones siempre en los mercados eléctricos. Cuando alguien está bajo un contrato financiero, básicamente el generador, pues
compra su energía y vende un contrato y el consumidor vende su energía y paga su contrato. Digamos que hacen la operación inversa para tener su contrato financiero, y entonces con eso ambas partes salen ganando con los beneficios. En un contrato físico no se puede hacer eso, y entonces se pierden todas esas eficiencias. Pero bueno, el punto aquí es que ya calculando cómo están los contratos actuales de CFE de las generadoras de CFE con CFE suministro básico, se hace una estimación de cuánto saldría el costo bajo este nuevo modelo de despacho del suministro. Y entonces lo que vemos aquí es la barra verde, básicamente, aquí ya está nada más para los años adelante, los 5 años adelante. La barra verde es lo que habría pagado CFE suministro básico por los contratos que tiene firmados, comparado con lo que va a tener que pagar CFE suministro básico, pero en los dos escenarios, en el escenario alto, que no extremo, y el escenario bajo, que de todas maneras ustedes pueden ver, representa un incremento considerable en los costos. De todas maneras, el escenario bajo, como ustedes pueden ver, representa básicamente incrementos en el costo del suministro de alrededor de $2,000 billones anuales, que es una cantidad bastante considerable. Estamos hablando de 40,000 millones de pesos, por lo menos, bajo este escenario. Esto es básicamente lo mismo. Ustedes pueden ver ahí en el escenario alto, nos vamos a ir muy alto, nos iríamos a costos de alrededor de los 60,000 millones de pesos adicionales. Y en el escenario bajo, pues tendríamos escenarios de, digamos que incrementos de costo de alrededor de 40,000 millones de pesos o 2,000 millones de dólares. Es importante decir que este costo lo va a tener que pagar alguien. Lo va a tener que pagar alguien. Lo más obvio que va a pasar, al menos bajo la lógica actual, es CFE en los reportes que mensualmente le tiene que entregar a la Comisión Reguladora de Energía, a la CRE, le va a entregar sus nuevos costos. Y lo que tendría que hacer la CRE, bajo esta lógica, es esos costos repercutirlos en la tarifa de suministro básico. Al día de hoy hay dos tarifas, la tarifa que establece la CRE y después la tarifa subsidiada que establece Hacienda. Hacienda básicamente para los usuarios pequeños o para los usuarios agropecuarios lo que hace es establece una tarifa subsidiada en la que básicamente no le cobra lo que determina que se debería de cobrar, la CRE determina lo que se debería de cobrar, sino una cantidad menor, y esa diferencia en teoría se la da Hacienda a Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Una de dos. O se refleja eso en las dos tarifas, digo, en la tarifa de la CRE se va a tener que reflejar. Se va a tener que reflejar ese costo sobre costo. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los usuarios que no estén subsidiados van a tener un incremento en sus tarifas. Los usuarios que están subsidiados, su incremento o no dependerá de si se les da más subsidio por parte de Hacienda o no. E incluso podría haber una decisión política en la que digan, no vamos a subir ninguna tarifa, pero ese costo entonces lo tendría que pagar el contribuyente. Ahora, una cosa interesante también aquí en esto y que ha estado pasando es que al día de hoy, por ejemplo, Pemex le está vendiendo a CFE el combustible más barato. Entonces, de todas maneras, aunque el costo del combustible no fuera tan alto, esto implica un costo de oportunidad para Pemex. Entonces, en realidad, quien lo estaría perdiendo es Pemex, porque Pemex podría vender ese combustible. Ese combustible se puede vender como materia prima para cockers, coquizadoras. Entonces, pues y tiene un valor interesante en el mercado. Ya no se puede utilizar, por ejemplo, como búnker para marítimo, ya está prohibido, pero sí puede utilizar en refinerías que tienen coker, como materia prima de coker. Entonces, Pemex ya no lo podría utilizar. Ahora, también hay que decir que Pemex no puede sacar todo el combustible para esas ventas, ya lo habría hecho. El sacar el combustible, por ejemplo, de Tula de Salamanca es muy complicado porque es difícil desde el punto de vista logístico. Pero bueno, el punto es que alguien lo va a pagar. Todo esto alguien lo va a tener que pagar. Entonces, o lo paga el contribuyente, o lo pagan los consumidores, o lo paga Pemex, o una mezcla de todos. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero ese dinero alguien lo va a pagar, alguien lo va a pagar. Y quiero terminar con esta gráfica porque es básicamente lo que les decía, que me parece que no tiene mucho sentido, y esto es lo que va a producir la reforma. Entonces, después de hacer todas las corridas, hicimos la corrida de ver cómo iban a quedar los precios en el mercado. Este mercado residual, este mercado que va a estar fuera del suministro básico. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí?
Vean ustedes, la línea verde representa lo que habría sido los precios si no hubiera habido esta reforma, el PML en el mercado. El PML en el mercado, que, insisto, no necesariamente es el precio de los contratos, estaría relativamente estable, sin muchos picos, y estaría creciendo, pero alrededor de entre los 30 y los 40 dólares por megawatt hora, básicamente, ¿no? Digamos, son precios que reflejan mucho el costo de centrales de ciclo combinado. Las centrales, aquí básicamente en estos escenarios, quienes marginan son los ciclos combinados, con algo, obviamente, de centrales térmicas abiertas en los picos de verano, ¿no? Por eso se ve que no es una línea continua, sino son líneas. Estos son promedios mensuales que arroja el modelo de despacho. Y en la parte de abajo lo que tenemos es lo que va a resultar como el precio en el mercado para los usuarios que no están en el suministro básico. Es decir, vuelvo a insistir, el suministro básico va a pagar mucho más, pero los que no estén en el suministro básico sí se pueden beneficiar, y se pueden beneficiar por un precio en el mercado mucho más bajo, que puede ser tan bajo en el corto plazo como 5 dólares el megawatt hora. Esto es realmente un precio bajísimo en el mercado. Entonces, otra vez, cuando se empiece a entender esta lógica, cuando se empiece a ver lo que está pasando con esto, lo que vamos a tener es una migración de usuarios. Ahora, la otra cosa que podría pasar es que no los dejen migrar, pero eso sería algo todavía más absurdo, porque está en contra básicamente de lo que está establecido en la ley y en la regulación, y nada de eso se tocó. Pues bueno, con esto aquí termino mi explicación. Es básicamente, insisto, lo que quise hacer es explicarles en qué consiste este cambio, y luego los resultados producto de un modelo. No son estimaciones hechas en servilletas, son estimaciones hechas en un modelo que básicamente se utiliza normalmente para hacer este tipo de corridas y predicciones de simulación de despacho en el mercado. Pues con esto termino, y muchísimas gracias por la invitación. Espero que no haya sido demasiado yo confuso con este tema que es de por sí complicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Realmente muy interesante. Gracias por haber compartido esta información y, sobre todo, ayudarnos a entender las implicaciones económicas de las reformas a la ley. Muchas gracias. Seguimos con el programa, por favor, Ildefonso. Con todo gusto, señor presidente. Solamente solicitar atentamente que quien desee formular alguna pregunta lo puede hacer a través del vínculo de charla o chat de esta videoconferencia, o posteriormente a través del correo electrónico de nuestra asociación. Es momento también de agradecer la presencia entre el muy destacado auditorio que nos acompaña del ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes, y del arquitecto Javier Cortés Rocha, quien fuera secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dando continuidad al evento que nos reúne, es momento de escuchar la semblanza de la licenciada diputada María de los Dolores Padierna Luna, en voz de Marco Alfredo Murillo, vicepresidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y destacado integrante de nuestra asociación. Adelante, Marco, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Con su permiso, señor presidente Ricardo Rodríguez, y quiero iniciar reconociendo públicamente mi incapacidad para hacer una semblanza curricular de nuestra invitada de honor, que es amplísima, que me puse días y días a buscar qué sería lo más propio, lo más adecuado, lo más conveniente, y la verdad es que no hay de dónde entresacar de tantas y tantas cosas que nuestra invitada ha logrado hacer en nuestro país. Al cual nos sentimos muy honrados por su presencia. Quiero decir que tengo 44 años de trayectoria gremial, y estar en esta organización que mucho me honra, que es la más antigua de nuestro país, y muy pocas veces hemos tenido un personaje de la talla política y de la estatura, de la fortaleza, de la capacidad de nuestra invitada de honor. Así que déjenme decir unas cuantas cosas nada más a manera de introducción, y me parece que la principal riqueza será escucharla sin duda alguna. Ella aquí en vivo y de cuerpo completo será quien hable ampliamente de su trayectoria, más que yo, que no me atrevo a decir tantas cosas. Nuestra invitada, María de los Dolores Padierna Luna, es originaria de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ella cursó estudios de economía en la Universidad Autónoma Metropolitana y fue maestra normalista, así como docente en el Colegio de Bachilleres,
y en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, en donde dio clases durante 9 años. A sus 20 años de edad, ya era dirigente del Partido Mexicano de los Trabajadores, allá por los años 80. Así que vean desde qué momento despuntaba y empezaba a trabajar por nuestro país. Posteriormente participó como activista en favor de las víctimas del sismo del 85. Formó una organización llamada Coordinadora Única de Damnificados para precisamente auxiliar a todos los que sufrieron el embate de ese terremoto, pues de alguna manera memorable, en el que todos de alguna manera participamos, pero ella tuvo esa destacada idea de formar una Coordinadora Única de Damnificados para atender precisamente a la población mexicana. También fue fundadora de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Fue coordinadora de Mujeres Benita Galeana, una coordinación pues, en favor de las mujeres en México. Fue también fundadora de la Coordinadora de Comedores Populares, de las Tiendas Populares y la de Mujeres por la Democracia, de la Red de Mujeres contra la Violencia, así como la Unión de Vecinos de la Colonia Centro. Fue fundadora del Pacto contra el Hambre, de los Comités de Nutrición de Barrios y Vecindades y de la Asociación de Vecinos y Amigos del Centro Histórico. Es integrante e impulsora de los talleres de salud para la mujer. Entonces, ella es una trabajadora, una luchadora social, sin duda alguna. También se desempeñó como jefa delegacional en la delegación Cuauhtémoc, por allá en los años 2000 a 2003, y como diputada federal por el 8º distrito del Distrito Federal en las legislaturas 57 y 59. En el año 2012 fue elegida como senadora de la República, se mantuvo ahí hasta el 2018, y también por esos años renunció a su militancia en el Partido de la Revolución Democrática para integrarse a la bancada del Partido del Trabajo. Así que en su trayectoria legislativa como legisladora no hay ningún espacio que no haya cubierto, ninguna actividad que no haya desarrollado, y pues debemos decir que siempre a favor pues, de nuestro país. Entonces, yo diría que pues solamente de todo lo que vi, y será porque yo soy parte del agua en México, en lo que me pongo sin duda de pie y le reconozco fue que se opuso a la privatización de los servicios de agua en esta Ciudad de México, una mujer visionaria, porque sin duda esto fue algo que significó muchísimo. En el mundo se han hecho muchos esfuerzos por privatizar los servicios del agua, y en aquellos países donde esto se ha logrado, ya vean el retroceso, ya han cambiado un poco la idea para volverlos públicos. Así que habrá que reconocerle a nuestra invitada de honor esa forma en la que en aquellos tiempos decidió pelear porque no se privatizara este servicio, así como tampoco la recolección de basura y el transporte público. Entonces se puso al FOBAPROA, que es algo también destacable de aquellos tiempos, y estoy refiriendo a lo anterior, porque lo actual lo conocemos todos, el día a día de su desempeño es para todos conocido, y entonces en aquellos tiempos también escribió un libro que se llama La Historia Oculta del FOBAPROA. Yo quisiera, si usted me lo permite, señor presidente, y con el respeto a nuestra invitada de honor, no ampliar más estas, de alguna manera, notas sintéticas de lo que ella ha logrado hacer, para que mejor escuchemos la riqueza de su experiencia, de sus conocimientos, de su talento, que muchos estamos esperando aquí como auditorio. Así que, si me lo permiten, yo aquí dejaría la presentación con ese respeto a la amplísima trayectoria de nuestra invitada de honor. Muchas gracias, licenciada, por permitirme dar estas palabras, porque sin duda se quedan muy cortas para lo que se ha hecho en este país. Muchas gracias. Muy amable, por favor. Doctor. Muchas gracias, señor presidente. Con todo gusto cedemos la palabra a la licenciada María de los Dolores Padierna Luna. Estamos atentos, señora diputada. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, en particular a su presidente, el arquitecto Ricardo Rodríguez Romero, que además me parece muy relevante que haya espacios donde nos incluyan a las nuevas voces que además somos quienes gobernamos el día de hoy. Mi semblanza solo se resume en una frase:
He sido legisladora durante 18 años y conozco todas las reformas de los últimos tiempos en materia de energía en general. Quisiera señalar también que la reforma, las modificaciones que se acaban de hacer a la ley de la industria eléctrica son 6, no solamente el despacho, que es lo que más les preocupa, es el despacho, los contratos de entrega física, el tema de los permisos que se van a otorgar de ahora en adelante conforme a una planeación como lo establece la Constitución mexicana. Por el otro, los certificados de energías limpias. También eliminar la obligación de la CFE a comprar electricidad mediante subastas y la revisión de permisos obtenidos mediante prácticas fraudulentas. Digamos que así se resumen los 6 cambios que hace las modificaciones a la ley de la industria eléctrica. La ley de la industria eléctrica es también el punto culminante del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad que inició con la presente administración y que se anunció, se describió en 17 acciones en el Programa Nacional de Electricidad publicado el 8 de diciembre de 2018. Lamento que algunos expertos no lean en la actualidad. Después de 26 meses de aprovechar los pocos mecanismos que dejaba la reforma energética de 2013-2014, pues se llegó a límites insuperables y se han decidido estas 6 modificaciones a la ley de la industria eléctrica. ¿Qué problemas intenta resolver? Primero, la sobreoferta de capacidad de generación. Desde 1992 hasta 2018 se entregaron permisos de generación de electricidad en forma desmedida, en forma arbitraria, sin una planeación, y hay un exceso de capacidad de generación. La oferta asciende a 85,900 megawatts, en cambio la demanda asciende a 48,000 megawatts. Sigue creciendo, además, porque del 2014 al 2018 se otorgaron una gran cantidad de permisos de generación que están actualmente en construcción y que significarán 24,500 megawatts adicionales, y ya llegamos a más del doble de lo que el país necesita. Estas reformas intentan, por lo tanto, resolver este problema de sobreoferta. Segundo, la ausencia de condiciones equitativas para competir en el mercado. No hay piso parejo. Teníamos un modelo extremadamente desfavorable para la Comisión Federal de Electricidad, que al dejarla bajo estas condiciones de medidas asimétricas tan pesadas como se establecieron, la convirtió en una competencia desleal, y se tiene actualmente un dumping comercial que va en contra de la libre competencia, de la libre concurrencia, que son principios básicos de libre mercado, y que por lo tanto también están violando los tratados de libre comercio, todos, no solo el TEMEC, sino todos los tratados de libre comercio, son 42 que tiene firmados nuestro país. Actuar de esta manera, de manera proteccionista para los privados, es absolutamente violatorio de la Constitución, del libre mercado y de los tratados internacionales. Entrando a un tercer tema que se trata de resolver es el despacho. El despacho es cambiar las reglas de entrada a la red de transmisión, a la red eléctrica nacional. Anteriormente y de manera arbitraria se privilegiaba a los privados y en último lugar se dejaba
toda la electricidad pública, toda la electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad. Se decía en el discurso, lo vuelvo a escuchar el día de hoy, que era conforme a costos. Voy a demostrar que eso no es cierto. Los criterios anteriores que se estaban despachando las centrales han provocado pérdidas gigantescas para la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa pública del Estado. Las pérdidas son por tres vías: por el exceso de subsidios, no que se le da a la población, digamos, a los consumidores finales, a los hogares que recibimos todos los días electricidad, no me refiero a esos subsidios, esos se van a mantener. Me refiero al excesivo subsidio inconmensurable que se le entrega a unas cuantas empresas para que las empresas simulen costos unitarios menores de los que en realidad son, y enormes pérdidas por comprar electricidad muy cara a los privados, además de tener pérdidas por no poder ingresar, por no poder despachar electricidad en la red. Estas pérdidas, y como el SENACE actualmente está obligado a despachar las centrales, digamos, entre comillas, más baratas, bueno, vamos a hacerlo, y así lo establece ahora con mucha nitidez la reforma. Está a su vista el costo, pongan por favor el cuadro, el costo de generación por pesos por cada kilowatt hora. Y aquí se demuestra cómo hemos tenido un discurso falso a lo largo de 36 años. El mismo discurso que escuchamos hoy lo dijo Carlos Salinas hace mucho, cuando empezó a crear la ley del servicio público de energía eléctrica, que decía que los privados iban a dar electricidad más barata. Iberdrola, con su parque eólico, es un productor independiente, el más caro de todo el mercado. Y sin embargo, aparece como costo cero, con este discurso maniqueo de que como el viento no cuesta o el sol no cuesta, entonces el costo es cero. ¿En verdad podemos decir eso? ¿Cuesta nada? Y no, el costo es muy alto, el de Iberdrola, y recibe un subsidio de 54,000 millones de pesos cada año esta empresa, de los contribuyentes, de todos nosotros, de ustedes y de nosotros. Entonces, de lo que se trata es de que estos subsidios dados al amparo de otros criterios que no eran el servicio a la nación, podrían hacerse. Ahí vienen los costos y podemos ver cómo las hidroeléctricas son unas de los costos unitarios totales, los costos reales más económicos, y que algunas eólicas y algunas solares son muy caras. ¿Pasamos? En adelante, el despacho se va a hacer con el criterio de mínimo costo unitario total, y se abandonará el criterio de costo variable, porque es un costo falso, porque es un costo simulado, porque es un costo que no existe en la realidad. Primero van a entrar los contratos de cobertura eléctrica de compromisos de energía física, dicho más brevemente, los contratos de entrega física. Estos contratos tienen tres características sumamente importantes y se usan en todo el mundo, en todos los países, menos en México. Por primera vez se van a usar en México. Las tres características que tienen estos contratos son que se pacta en ese contrato la cantidad eléctrica a entregar. Segundo, el tiempo
durante el cual se va a entregar la energía eléctrica, y tercero, el precio en el cual se va a entregar la energía eléctrica. Si tan solo tomamos este último, el precio, y voy a poner un ejemplo, si CFE CFE Generación le vende a CFE Suministro Básico a un precio determinado, va a ser un tiempo estable mientras dura ese contrato. Y entonces se puede hacer una planeación más adecuada, se puede sostener un precio a lo largo de un periodo más estable y por lo tanto se puede dar un mejor precio, porque un mejor precio a los consumidores, dado que el precio al cual compró la electricidad la CFE es un precio más estable a lo largo de un tiempo y con una cantidad estimada en el propio contrato, de tal manera que permita la planeación de entrada a la red eléctrica nacional. Ahorita es una anarquía cómo funciona esto sin planeación. En segundo lugar, entrarán las hidroeléctricas. Olvídense del combustóleo. Aquí nadie está hablando del combustóleo. Y hacer gráficas, escenarios, corridas financieras con base en el combustóleo es no ver la realidad y no estar leyendo la ley de la industria eléctrica que acabamos de aprobar. Después de los entrega física, de los contratos de entrega física, entran las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas son energía limpia y entran públicas y privadas. Actualmente hay hidroeléctricas públicas y privadas. Entran todas las hidroeléctricas a la red. En tercer lugar, entran las centrales de la CFE que tengan costos unitarios menores. En cuarto lugar, entrarán los productores independientes, más adelante hablaré de ello. En quinto lugar, los parques eólicos y las granjas solares, porque son los más caros de todos y lo voy a demostrar. Al último entrarán las centrales privadas con otras tecnologías que son muy caras. Los contratos, me voy a saltar esta lámina porque ya la expliqué para irme un poco más rápido. Paso a los certificados de energías limpias. Los certificados de energías limpias se estableció en la reforma de 2013-2014 que solo se le entregaran a toda la generación nueva, que no, es decir, que a toda la anterior, a la reforma de 2013-2014, no se le entregaran certificados de energías limpias, solo a las posteriores. Sin embargo, hizo una excepción en un transitorio, salvo a los privados. Es decir, se le entregan certificados de energías limpias a todos menos a la Comisión Federal de Electricidad. Y cabe señalar que la Comisión Federal de Electricidad es la que más energía limpia produce actualmente. El 20% de la energía total producida es limpia y la produce la Comisión Federal de Electricidad a través de sus plantas hidroeléctricas, la geotermia, la de Laguna Verde y otras. La CFE generó tan solo en 2020 40 terawatt hora a través de estas plantas públicas y es el 20% de energía limpia. Si produce la CFE energía limpia, ¿por qué no se le va a dar certificados de energía limpia? Porque fueron plantas producidas anterior a la reforma. Bueno, hay muchos también que sí se le están entregando actualmente certificados y vienen desde Carlos Salinas de Gortari a la fecha. La ley de ahora, la que acabamos de reformar, establece que se le entreguen certificados de energías limpias a
quien produzca energías limpias. Algo tan lógico como eso, sea público o sea privado, sea de antes o de ahora. Produces energía limpia, se te entrega tu certificado. Lo que pasa es que también la ley anterior, la reforma del 2013-2014, estableció que la obligación de la CFE, como no podía tener certificados, tenía la obligación de comprar certificados, porque todas tienen que tener certificados para combatir el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, le tiene que comprar esos certificados a las privadas. Y se hizo un mercadeo que es verdaderamente una especulación vergonzosa. Paso al tema de las subastas eléctricas, que es otro de los temas que aborda la reforma. Se elimina no las subastas prevalecen. Lo que se elimina es la obligación a la CFE de que solamente mediante subastas pueda comprar electricidad, porque las subastas eran una total y absoluta simulación. Por ejemplo, se simulaba un costo de la electricidad muy distinto al real y se ponían de acuerdo cual monopolio privado en el precio. Cuando en una subasta, pues es al mejor postor. Si tú la das más barata y la CFE te va a comprar, entonces el que más barato dé, la CFE la va a comprar. Pero se pusieron desde un principio de acuerdo en un precio cada vez mayor, y la CFE ha estado comprando un costo de electricidad cada vez más cara ¿y quién paga todo eso? Los costos de la electricidad que compra la Comisión Federal de Electricidad, los contribuyentes. Entonces, también se trata de aliviar la carga para los contribuyentes. ¿Cuáles son los costos que no dicen los costos reales? Bueno, un costo es el costo de transmisión y cabe señalar que la Constitución no se ha modificado y obliga al pago de los servicios de transmisión, de distribución, los auxiliares y todos los costos. O sea, una tarifa, y eso se lo ordena a la CRE en los transitorios, y también está estipulado en la original, la de 2014, la Ley de la Industria Eléctrica de 2014, que una tarifa tiene que considerar los costos reales. ¿A qué costos me refiero? Al costo de transmisión. Las empresas no están pagando los costos de transmisión. Unas sí lo pagan, otras no lo pagan. Y las que sí lo pagan a un costo excesivamente subsidiado. Por eso, el acuerdo de la CENACE y de la Secretaría de Energía era de que la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, elevara las tarifas, no por otra razón, sino para actualizar las tarifas de porteo, porque estaban muy rezagadas, ya tenían muchos años estancadas y al menos conforme a la inflación, debieron haberse incrementado año con año las tarifas de porteo. Pero como se trataba de, digamos, de amigos de los que estaban en el poder, a ellos se les exoneraba de ir actualizando la tarifa conforme a la inflación. Ahora que se emitió ese acuerdo de la CENACE, lo que hacía la CRE es actualizar los precios del porteo. Y por eso era 800%, 400%, 200%, que parecía excesivo, pero era el rezago que tenía el porteo. Eso fue lo que se mandó con amparos y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte resuelve varias cosas. No solo le da la razón a la Comisión de Competencia
no solo eso, también resuelve que deben de pagar los privados las tarifas ordenadas por la CRE, actualizadas conforme a la inflación, tomando en consideración todo el rezago existente, que por cierto, ya algunas están pagando, otras no lo han pagado. Otro subsidio es el de respaldo, principalmente a las empresas eólicas y solares. Todos queremos energía limpia, todos estamos de acuerdo en las energías renovables. Lo que no, y es deseable, digamos, que un gobierno impulse las centrales renovables. Lo que no es sostenible es que sean cuasi públicas por todo el subsidio que reciben del Estado. Y eso es de lo que no hablan. Y por eso es necesario hablar. Se les subsidia el respaldo. El respaldo es la electricidad que pone la Comisión Federal de Electricidad para que puedan funcionar las empresas eólicas y solares. Porque, como es lógico, las solares solo están cuando hay sol. O si pasa una nube y tapa el sol, entonces se vuelve intermitente y en la noche no hay electricidad. Pero si a mí me está surtiendo una central solar, pues si yo a las 2 de la mañana quiero prender mi luz, tengo que tener electricidad, etcétera. Entonces, en una relación 80-20, las eólicas y solares ponen solo el 20% de la electricidad al día y el otro 80% lo pone de respaldo la Comisión Federal de Electricidad. Y esa electricidad cuesta por cada megawatt intermitente, se pone 1 megawatt fijo. Porque, por ejemplo, una eólica, si se para por alguna razón el viento, en ese momento tiene que entrar la CFE para que la electricidad esté segundo a segundo entrando a la red. Y las intermitentes tienen la enorme dificultad de que son eso, intermitentes, y es mucho problema mantenerlas. Pero la CFE respalda con 13,000 megawatt hora a los privados y es un costo muy elevado. Por otro lado, la CFE también subsidia todas las variaciones de oferta y demanda. Cuando los privados entran a la red, se desentienden de lo que pase en la red y entonces la CFE se encarga de controlar la oferta y la demanda en el acceso a la red troncal, me refiero a la red de transmisión. Ahí es donde hay unas variaciones enormes. Pongo un ejemplo que estamos viviendo todos a raíz de la pandemia. En marzo de 2020, cuando se declara la pandemia en México, se ordena parar la economía. Se cierra toda la actividad económica en el mundo, pero hoy hablemos de México. Industrias, fábricas, comercios, todo se cerró. Bajó la demanda de una manera excesiva. Como se tiene un ingreso a la red de transmisión que solo las privadas pueden entrar, la CFE tuvo que parar todas sus plantas, también las que producen energía limpia, también tuvieron que ser paradas por la caída de la demanda ante el confinamiento al que fuimos obligados por la pandemia. Y esto cuesta una cantidad enorme a la CFE. Se llama transmisión de potencia, lo que está pagando la CFE y que le correspondería en realidad pagar a los privados. Si se bajó la demanda, entonces hazte cargo del respaldo, pero no lo pagan.
estos subsidios otorgados a estas pocas empresas asciende a 250,000 millones de pesos cada año. Es demasiado el costo a los contribuyentes para tan poquitas empresas. Y estamos entonces simulando que estamos en un libre mercado, pero en realidad el sistema eléctrico está funcionando a través de un proteccionismo de Estado excesivo que no pasa la prueba del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, porque se simulan los costos bajos, se simulan acuerdos de precios mediante monopolio, y eso es completamente adverso a lo que establecen las cláusulas del TEMEC. Por otro lado, los permisos de autoabastecimiento tienen una larga historia, pero nos estamos refiriendo a 14 contratos, que son 2 o 3 empresas. Eso de generalizarlo a México entero no es más que un discurso que ya llevamos muchos años escuchando, y que qué bueno que me den esta oportunidad de aclarar. Se trata de 14 contratos de un total de 27 de productores independientes que surgieron a raíz de, en 1992, cuando gobernaba Carlos Salinas de Gortari, y que creó la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, una ley de energía eléctrica cuando no se modificó la Constitución. La Constitución en materia de energía se modificó hasta el 2013. Luego entonces las leyes tienen que estar subordinadas a la Constitución. La Constitución es máxima norma. Es decir, Carlos Salinas y los presidentes subsecuentes hasta 2013 estuvieron violando la Constitución de una manera sistemática, aplicando una ley que era completamente inconstitucional, porque no se podía dar electricidad privada, porque estaba eso prohibido en la Constitución. Ahora se puede dar electricidad privada porque ya lo permite la Constitución, y nosotros no estamos en el afán de modificar eso. Estamos de acuerdo en la economía mixta, estamos de acuerdo en que ahora los privados ya han generado, son el 46% de la generación total, y hasta ahí incluso puede crecer hasta el 49% de generación privada, pero la pública tiene que ser el 51%, para que se cumpla con lo que marca la Constitución, de que es el Estado el que rige el control del sistema eléctrico nacional. Entonces, estos productores independientes que nacen en una ley verdaderamente cuestionada, inconstitucional a todas luces, porque la Constitución se cambió hasta muy recientemente, luego Vicente Fox, cuando llegó, la modificó nuevamente esa ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir vender electricidad a la CFE. Primero eran de autoabastecimiento, es decir, una planta, eso era correcto desde mi punto de vista. Liverpool, por ejemplo, una empresa tan grande, pues que tenga su planta eléctrica y ellos puedan autoabastecerse de electricidad. Hasta ahí creo que todos podemos estar de acuerdo. Cuando llega Fox, él, además del autoabastecimiento, le agrega que se le venda toda la electricidad a la CFE, y además los excedentes del autoabastecimiento se los pueda dar a sus socios, y comenzó una distorsión para convertir clientes en socios por cantidades ridículas de asociación, y empezó a haber una venta ilegal de electricidad que es absolutamente ilegal.
por lo tanto, ahora se trata de poner un orden a todo este desorden que viene desde 1992 a la fecha. Pero además, a los productores independientes, con la reforma de 2013-2014, se impuso en la ley que hubiera una subsidiaria especial para el mercado mayorista. La CFE la subdividieron, que era una empresa integrada con toda su cadena productiva completa en una sola empresa gigante. La reforma de 2013-2014 la subdividió en 9 CFEs chiquitas, con separación legal una de la otra, cosa que no pasa con las privadas. No es lógico, no ocurre en ninguna parte del mundo que una empresa no pueda tener acuerdos intrafirma. Esto es verdaderamente sorprendente, pero se aprobó. Y la CFE está subdividida en 9 subsidiarias. Una es la de suministro calificado, que lleva el mercado de electricidad mayorista, pero es tan incipiente que realmente quien se hace cargo del mercado mayorista es la CFE, porque los privados no han sido suficientes para brindarle la electricidad directamente, porque también lo permite la Constitución y la Ley de la Industria Eléctrica, que ellos puedan tener su propia transmisión, su propia distribución, pero le cargan esos costos a la CFE. Y también está suministro básico. En fin, estos permisos independientes, que son los que se trata de revisar, es también revisar el costo de esta subsidiaria, porque esta subsidiaria es para administrar los contratos de los productores independientes, que son 27, y cuesta 8,000 millones al año, y se vencen hasta 2039, lo cual todavía falta una pérdida de 160,000 millones de pesos que se le cargan a los contribuyentes. Entonces, pongamos orden a este desorden. ¿Que los privados no son capaces de administrarse a sí mismos? ¿Por qué necesitan que la CFE tenga que administrar sus contratos? Bueno, crearon una subsidiaria especial para eso y cuesta mucho dinero al erario público. Decimos ya no, que se administren solos y nos vamos a ahorrar una cantidad muy importante. También se establece que, por ejemplo, si estos productores independientes, por algún motivo, por ejemplo, la pandemia, y nos pasó todo 2020 hasta ayer que se publicó esta nueva ley, o las 6 reformas que le hicimos a la Ley de la Industria Eléctrica, desde que se decretó la pandemia, por la pandemia no entraron a la red de transmisión varios productores independientes. Se quedaron fuera porque se disminuyó a tal grado la demanda que la sobreoferta se convirtió en inmanejable y se tuvo que parar todas las plantas de la CFE, pero también de algunos productores independientes. Pero estos contratos dicen que si por cualquier motivo no entra la electricidad a la red, entonces la CFE le tiene que pagar a esa empresa la capacidad de generación, aunque no haya dado nada, el riesgo cambiario, los subsidios, las pérdidas, y todo eso significa 412,000 millones de pesos cargados a los contribuyentes. Nosotros decimos ya no. Y ya no para alcanzar los objetivos que están establecidos desde el 8 de diciembre de 2018, publicados en ese plan, para alcanzar los objetivos que se ha propuesto el nuevo gobierno, el presidente de la República. Los voy a decir ya muy rápido, me estoy saltando.
que la CFE Suministro Básico pueda utilizar la electricidad que resulte más económica. Que la CFE tendrá con estas reformas mayores ingresos, porque ya no va a haber esos subsidios de los que estoy hablando. Y ese en realidad es el meollo de todo el discurso. La gran cantidad de subsidios que se le está dando a muy poquitas empresas, que le cuestan a todos los contribuyentes y que es un proteccionismo de Estado inaceptable en un libre mercado o en una economía mixta como la que rige en México. Y con esos recursos que se va a ahorrar la CFE, se va a poder hacer lo que se debió hacer cuando se aprobó la reforma eléctrica de 2013-2014, fortalecer la red de transmisión. Empezaron a dar permisos de generación sin fortalecer, sin ampliar la red de transmisión. Es como una carretera. Si la carretera tiene 8 carriles, pues caben determinado número de carros. Pero si se aumenta el número de carros, se va a volver un cuello de botella y ya no van a caber en la red de transmisión. Entonces se tiene que ampliar los carriles a 10, a 20 carriles para que puedan entrar todas, pero eso cuesta dinero. Y ahora sí se va a poder, si se ahorra todo esto en subsidios a los privados, entonces ahora sí se va a poder invertir 100,000 millones de pesos para ampliar la red de transmisión y que todos los generadores, pasando la pandemia, todos puedan entrar a la red, no solo las hidroeléctricas y también las eólicas, también las solares, también todas, pero tenemos que ampliar y que fortalecer la red de transmisión y no hay dinero ahorita. A partir de ayer ya va a haber recursos y va a ser posible incorporar cada vez más electricidad eólica y solar a la red de transmisión sin tanto costo para el erario. Y ejercer la rectoría del Estado significa el 51% de la electricidad será pública y el 49% será privada. El gran objetivo que prometió el presidente es bajar los precios finales de la electricidad al público, a la luz domiciliaria, la electricidad de los 127 millones de mexicanas y mexicanos en nuestros hogares, con los contratos de entrega física, como son a un precio estable, se van a poder calcular para que no crezcan más allá de la inflación. Ahora, por fortuna, la inflación está controlada, no es de 6 o de 9 sexenio pasado, no, está dentro de los márgenes que pide el Banco de México. Por último, diría que si tenemos precios estables y vamos todos a competir y con precio, va con el tiempo, conforme esta figura se vaya aplicando, entonces sí va a bajar la electricidad porque todos van a querer competir con la CFE en precio. Y ahí es donde definitivamente esta iniciativa resulta indispensable. Muchas gracias por su atención. Diputada, muchísimas gracias. Ha sido una exposición realmente clara de la problemática y sobre todo nos ha ayudado a forjarnos un criterio racional en materia económica sobre lo que viene sucediendo en el país y que ha traído como consecuencia la modificación a la ley. Muchísimas gracias, en verdad. Adelante, por favor, Ildefonso. Con todo gusto, señor presidente. Agradecemos las espléndidas presentaciones de nuestros ponentes y solicitamos respetuosamente a nuestro presidente hacer la entrega virtual de reconocimiento a los mismos. En pantalla, por favor, vamos a reconocimientos, por favor, a observar las fotografías de los reconocimientos correspondientes. Ahí están, pero las tiene en este momento, tiene los mismos en este momento nuestro presidente. Me permito dar lectura
a uno de ellos. La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México otorga el presente reconocimiento a la diputada María de los Dolores Padierna Luna por su destacada participación con la ponencia Reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. Suscriben el reconocimiento el arquitecto Ricardo Rodríguez Romero, nuestro presidente, y el ingeniero Jorge Javier Jiménez Alcaraz, vicepresidente, en la Ciudad de México, el día 10 de marzo del año 2021. En los mismos términos, también tenemos el correspondiente al maestro Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, con la misma redacción y suscripción de firmas. Muchas gracias a ambos por su brillante participación, que tanto viene a enriquecer nuestro criterio sobre este tema de trascendencia nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Ildefonso, muy amable. Pues yo creo que si no tienen inconveniente, le pediríamos a nuestros amigos, compañeros de la asociación, que nos hagan favor de hacernos llegar sus preguntas, si es que hubiera más, por los medios electrónicos. Ya tienen ustedes todos los medios para poder hacer allí los cuestionamientos necesarios y en su caso hacérselos llegar a nuestros dos ponentes, que por cierto ya ha sido verdaderamente magistral. Nos vamos con una responsabilidad muy alta. Entender lo que está sucediendo ha sido materia de discusión interna durante varias sesiones, pero creo que con la información que nos han proporcionado estamos en condiciones de poder hacer un análisis objetivo, claro, y poder manifestar la postura de ingenieros y arquitectos respecto al tema. Les agradecemos enormemente la participación al maestro Francisco Javier Salazar Díaz de Solano y a la diputada María Dolores Padierna Luna, verdaderamente agradecidos, esperando que en futuras ocasiones nos acompañen. Necesitamos tener valores, necesitamos tener elementos de valor para tomar decisiones. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Muy amables y esperamos verlos en el futuro próximo. Gracias a todos los presentes. Buena tarde. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.